Aleu. Nos encontramos en la zona pesquera Cañosagua, municipio Guajira, donde la crisis en la que se encuentra debido a los altos costos de los alimentos ha provocado que los pescadores exporten esto hacia Colombia. El maicao tiene buen precio. El pago está a 14 a 15 mil pesos el kilo. Pero aquí, barato, a 3.000, a 3.500, a 2.800. Y cuando se está bien el cambio, a veces y tocamos 1.200 y 900, así está, ese va por cambio. Si está el 22 el cambio y a veces que recibimos 1.000 y pico, 1.400, 1.500 en Bolivia. Y aquí no tiene precio. Si alcanza, si hay mucho. Si hay como 30 kilos, no alcanza. Nomás para el gasto nomás de la lancha, y comprando gasolina y gastando la comida de la gente. Pero no, que guayquín y me cajo. Chacuarín, porque María salía en María. A ver, María José, ya, Guarí de Chayara no lo quiere. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Lo quieren comprar, pero barato. A 500, 600, un pescado de eso de calidad, entonces. ¿Sabes cuánto vale un kilo de loa morita? 5.000 bolos. Un punto de gasolina. Y ahí compramos un punto de gasolina. Sí, no, 6.000 bolos con el aceite, un punto de gasolina, para pescar. Y a veces gastamos 3, 4 puntos de gasolina. A veces no agarramos pescado. Cargo un motor ahí, pero no tengo lancha. Se me jodió la lancha, se rajó y se jodió la fibra. No me alcanza lo que yo gano. Tengo que parar, lo que no. Y una miseria lo que uno hace. Y así, llevando un poquito, un saquito, 2 saquitos de pescado reunidos en 2 o 4 días. No joder, llega ya por unos buenos sumas de plata. Las motos, nos quitan esto, caullas, es igualitito. Entonces, y por otro lado, la ley, si nos chocamos con ellos, dame tanto. Si uno no le da, no baja esa cantidad, decomisan el pescado, queda unos jodidos más todavía. ¿Y el cierre fronterizo, cómo afectó eso, lo de llevar el pescado? No, eso no afecta, sino que igualito, porque si eso está abierto, igualito, porque siempre igual. Es el mismo problema siempre. Ajá. Lo que le afecta a eso son los viajeros, como decir, los que andan de viaje. Pero a nosotros no, nada. Esto es lo que piensan los hermanos Guayú de Cañosagua para llevar lo conseguido hacia Colombia. Quien habló, Angie Fontalvo, Guayú Jayaliyú, de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú.